cuán grande mi dicha y mi alegría, pues sin cesar al Señor puedo ver. Yo contesté, si querubín amado, tú ves a Dios, celebra su esplendor, mas sabes tú del Dios sacramentado, el tierno amor. Bueno, yo nací en un pueblo del norte de Boyacá llamado Panqueva, de un clima delicioso, de unos ambientes preciosos y de una comunidad cristiana muy floreciente. Nací en una vereda llamada Guitarrilla, tal vez porque se parecía a una guitarra pequeña, en un trapiche. Hace como unos 5 años fui y encontré todavía las paredes del trapiche donde yo nací, y entre medio de esas ruinas estaba todavía una pieza grande de trapiche con que se molía la caña. Ahí nací yo, sobre el bagazo de la molienda. Esa fue mi cuna, cerca al río que se llama Nevado, porque es el agua que viene del deshielo del Nevado de Chetehuicán. Mis primeros años los pasé en el pueblo, en la escuela. Después, cuando tenía ya más o menos unos 10 años, murió mamá. Fue para mí un acontecimiento sumamente lamentable, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Después de muerte de ella quedamos nosotros muy desamparados, pero seguimos adelante bajo la autoridad de papá y éramos 6 hermanos. Ya actualmente 5 murieron, solamente yo estoy en vida, ya cercano a mis 85 años. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu Tal vez de los recuerdos que tengo en ese tiempo, cuando yo estaba en la escuela, en mi pueblo, en un momento de violencia en donde llegaban las Fuerzas Armadas y llevaban presos a determinadas personas, los llevaban amarrados, encadenados. Eso me dio una impresión sumamente fuerte cuando yo era niño. Pero bueno, del resto fue una niñez común y corriente. De los 7 años hice la primera comunión y la confirmación. Y luego tengo un recuerdo bonito de mamá, porque yo la acompañaba siempre. Vivíamos entonces en un campo. La acompañaba a hacer los primeros viernes al pueblo, a Panqueva. Y todavía tengo identificado el sitio, el camino, en donde ella se paró y me dijo: mijo, ¿no quieres ser sacerdote? No recuerdo qué le dije yo. A lo mejor le dije, pues lo que Dios quiera. Ahí nació mi vocación sacerdotal, en ese momento. Fue pasando el tiempo. Después me convencí de que yo iba a ser un campesino como tantos otros campesinos. Tuve que alquilarme para ganar 10 centavos al día y una mogolla grande para compartirla con mis hermanos al día siguiente. Un día mandamos a un hermano con una carga de cebada a un pueblo llamado El Espino para que lo vendiera y llevara la sal y los alimentos que necesitábamos. En esto llegó un hermano de las escuelas cristianas de nombre Salvador. Le encantó el muchacho
y quedó de venir dentro de un mes a hablar con papá, a ver si quería irse para el noviciado con ellos. Al mes vino el hermano. Yo lo acompañé y como son las cosas, él se quedó y yo me fui. Hicimos un camino bastante fuerte, un día a caballo de Panqueva a La Ubita, otro día a caballo de La Ubita a Soatá. De Soatá salimos como a las 3 de la mañana, llegamos a Duitama a las 12 del día. Salimos a la 1 de acá y llegamos a Chapinero a las 7 de la noche. Yo conocí el pavimento en Chapinero. Del resto toda la carretera totalmente destapada. Descubre mi fe tras el velo de blanco pan, oh buen Jesús, pero ¿cuándo será que en el cielo mirarme de tu bella faz? Bueno, ingresé yo al noviciado de las hermanas de las escuelas cristianas. Me dieron una acogida hermosa. Tengo unos recuerdos preciosos allá de ese tiempo. Un día, como 2 años después de estar yo allá, llegó papá y los hermanos le permitieron que me llevara a Monserrate. Y estando en Monserrate después de una misa, mirando hacia Bogotá, hacia toda esa inmensa llanura, mi papá me dice, mijo, ¿no quisieras entrar al seminario? Yo le dije, no, papá, yo voy a ser hermano de las escuelas cristianas. Me dice, piénsalo, que no se haga lo que tú quieras, sino lo que Dios quiera. Se regresaron. Tuve después una experiencia pues, realmente maravillosa. Como a los 8 días estábamos en la Santa Misa en el noviciado, celebraba la Santa Misa un sacerdote, un padre jesuita llamado Padre Sáenz. En ese momento que salí al altar, empecé a experimentar algo raro. No era él, era yo que salía, yo revestido, predicando, consagrando. Solamente que al momento de la Sagrada Comunión caí en cuenta cuando tenía que formar fila para comulgar. Y de ahí para acá empieza una presión espiritual sobre mi persona. Sacerdote, seminario. Consulté a mi director espiritual, que era un padre Remigio, un hermano Remigio, y me dijo, mira, el Espíritu sopla donde quiere, no impidas la voz de Dios. Así es que al mes estaba ya matriculado en el seminario de Tunja. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan. Mis años en el seminario de Tunja fueron años bien vividos, sin mayor dificultad. Recibí mi ordenación sacerdotal el 3 de junio de 1950. Mi primera experiencia la tuve en Labranza Grande, como vicario parroquial, siendo párroco allá el padre Manuel Puerto. Fue una etapa muy difícil, sobre todo por el orden público. Tuvimos que soportar un poco de asesinatos de parte de la guerrilla, persecuciones, etc. Pero bueno, al fin y al cabo, salí bien librado. Me correspondió, cuando ya a los 9 meses salió el padre Puerto, atender Labranza Grande, Pisba, Paya, Morcote, las 2 Salinas. Se me iba dañando un poco el hígado, entonces, después de unas hemorragias nasales muy fuertes, el médico me aconsejó cambiar de clima. Le consulté a mi obispo
y me mandó a Panqueva a recuperarme. Y estando allá, más o menos como a los 15 días, me llegó un telegrama del señor obispo que me nombraba capellán militar de las Fuerzas Armadas que iban a tomarse la Salina, que había sido tomada por la guerrilla. Fue una experiencia tenaz, terrible. Reuní la tropa a las 9 de la noche, le di la bendición con el Santísimo, salimos a las 12 de la noche, llegamos al Alto Rechíniga, que estaba a más de 4.000 metros, viajando desde las 12 de la noche hasta la 1 de la tarde. Bajando del Alto Rechíniga hubo un combate sumamente fuerte. Nos mataron 14 soldados, mulas que llevamos con bastimento las mataron también. El combate duró desde las 2 de la tarde hasta que empezó a anochecer. Fue una experiencia sumamente fuerte. Yo llevaba mi sotana de sobernal en una carga. Esa mula salió derecho y fue a parar donde estaba la guerrilla. Yo contesté, si quiero mi amado, tú ves a Dios, celebra su esplendor, mas sabes tú. Entonces corrió la noticia de que me habían matado. Me llamó el obispo. Fuimos con el obispo donde el presidente Laureano Gómez. Ahí tuve la oportunidad de conocer a ese hombre y sabiendo que no se aguantaba más de que uno durara más de unos 5 minutos hablando. Cuando empezó a decir quién estuvo presente allá, solamente yo era el que estaba testigo. Le conté todo al presidente de la República y a los pocos días mandaron una invasión como de 1.000 soldados y esa parte quedó más o menos ya restablecida en la paz. Fue una experiencia muy difícil. Después de la Danza Grande estuve en Monguí. En Monguí tuve la experiencia de enamorarme mucho de la reina de Boyacá, Nuestra Señora de Monguí, el privilegio de haberla acompañado durante varias semanas en un recorrido por 27 poblaciones hasta llegar a Tunja, donde fue coronado y colocándole un cetro de oro en su mano. Después de Monguí, el señor obispo se creó la nueva diócesis de Duitama, Sogamoso. Por insinuación del señor cardenal, entonces Monseñor Flores me llamó para que le sirviera de canciller. Empecé canciller de la curia y párroco de Monguí. Me correspondió hacer el acta de posesión del primer obispo de que tuvo esta diócesis aquí en Duitama en el 1955. Después me vinculé aquí totalmente a la curia, capellán de la Colegio de la Presentación. Después de eso estuve de párroco en San José, en Sogamoso. De ahí salí para Soatá como capellán de un colegio y coautor de Monseñor José María Quijano. Fueron 3 años interesantes de vida pastoral intensa en el campo de la educación y en el campo pastoral. Jesús en el misterio del más humilde amor, consuela en su destierro al hombre pecador, le colma de sus bienes. Después fui nombrado para director de Radio Belencito en Belencito. Una experiencia muy hermosa también para trabajar en radio y evangelizar mediante ese medio de comunicación social. Se hizo una hermosa labor allá en Belencito. Después ocupó un cargo en la curia y más tarde entré a trabajar en el SENA. Estuve 9 años, 6 con una interrupción de unos 2 años y luego me reclamaron y volví otra vez hasta que completé ya los 9 años.
Sucedió entonces, ya estamos en el año 1975. Quise viajar a Europa a celebrarlas en Jerusalén o en Lourdes, etcétera, pero Dios tenía otros caminos. Me quedé. Y luego, pues esto no quisiera decirlo porque son cosas como demasiado íntimas. Y de pronto algunas personas pueden pensar que estoy exagerando, pero Dios me es testigo de que estoy diciendo la verdad. Un día, celebrando la Santa Misa en el ancianato de Sogamoso, donde era yo capellán, después de la Santa Misa, oí una voz que me llamó por mi nombre y me dice: oye, José R., ¿tú quién eres? Yo miré hacia alrededor, no vi a nadie, pero contesté: sacerdote. La voz me dice: ¿eres sacerdote de verdad? No tuve alientos para decir la verdad. Me levanté, me fui a mi trabajo. Como en los 8 o 15 días me empezó una presión tan extraordinaria en mi vida. Me sentí triste, acongojado, pero yo tenía buena salud, me iba bien en mi trabajo, pero era como cuando cogen un tornillo y la van apretando más y más y más hasta que ya no da más. Como a las 4 de la tarde salí del Sena, en un campero, y me vine como un autómata aquí por Duitama, y algún brazo especial de mano de Dios me dirigió hacia Pantano de Vargas. Y en un punto, bajo de un eucalipto grande, aparqué el coche y empecé a llorar porque estaba que estallaba. Se sacudía ese carro con mis lágrimas. En ese momento tuve una experiencia única en mi vida. Una luz que me envolvió por dentro y por fuera. Y dentro de esa luz empecé a ver toda mi vida como cuando va pasando una película rápido. Y vi lo bueno, lo regular y lo malo. Se me olvidaba decirles que como a los 15 días después de aquella voz que oí en la capilla del ancianato, volví a escuchar otra vez esa voz. Oye, José, ¿tú quién eres? Sacerdote. ¿Lo eres de verdad? Y dije mi verdad: no. Y la voz me dice: hipócrita, te llamas y no lo eres. Me sentí entonces como derribado en una lona. Y empecé a pensar en serio: me llamo sacerdote, pero no vivo mi sacerdocio. No doy testimonio de sacerdote. Me estoy desfigurando mucho la imagen de Cristo en mi vida. Y empecé a pensar y a reflexionar. Cuando viene esto último que estaba diciendo, lo de esta escena en la carretera Pantano de Vargas. Cuando vi esa luz, volví a escuchar esa voz: hipócrita, te llamas y no lo eres. Toma, Señor, las llaves de mi corazón. Toma, Señor, las llaves de mi corazón. Toma, Señor, e inúndame de ti, que yo sienta tu amor, que tú vives en mí, oh mi Señor, que yo sienta tu amor. Tuve una experiencia tenaz. Me sentí en un abismo entre dos peñones inmensos y yo abajo en el puro fondo. Clamé entonces de lo hondo de mi corazón 3 veces aquella súplica del publicano: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. En ese momento experimenté una mano tan larga como el abismo en que yo estaba metido. Me levantó, me colocó sobre sus hombros y empezó a hacer fiesta en el cielo. Ese día empezó a cambiar mi vida. En ese sitio empezó la renovación carismática en nuestra diócesis. Yo no sabía lo que era la renovación,
pero lo que empezamos a hacer fue a experimentar una sed tremenda de oración. Orar y hablar de la palabra del Señor. Busqué unos laicos que me acompañaban en Sogamoso. Éramos apenas unos 5 o 6. Se fue multiplicando hasta que llegamos a una casa donde ya eran 150. Después nos reunimos en la capilla del ancianato. Se copó la capilla. Después fuimos a la catedral. Se llenó la catedral. Fue un avivamiento, pero extraordinario, de la vida religiosa ahí en Sogamoso. Después, cuando ya no cabíamos en la catedral de Duitama, de Sogamoso, empezamos a lanzarnos a los barrios y empezaron a funcionar los grupos de oración y la formación permanente de los coordinadores. Fue un tiempo de una experiencia bellísima, de un acercamiento a Dios. Era un hambre insaciable de Dios, de reunir gente para hablarles de Dios, para orar, etc. Después, con el tiempo, fuimos llegando a Duitama, y en un encuentro que tuvimos en La Ramada, en Sogamoso, en una finca del padre Serrano, que en paz descanse, tuvimos ahí un Pentecostés maravilloso. Fue algo tan sublime, tan tremendo, tan apabullante la gracia del Señor. Cuento solamente un detalle. Una niña de Bucaramanga que estaba con nosotros se levantó y dijo en la capillita: un momento, estoy viendo una nube blanca muy hermosa que se está acercando aquí y se va acercando más y más y más. Ya llega, ya llegó. Y se cubrió esa capilla de una nube blanca con perfume e incienso. Casi que nos volvemos locos. Bueno, después hubo una serie de acontecimientos en ese año, en la Semana Santa y en Sogamoso. Eso se levantó casi digamos como un escándalo. Tanto así que en una ocasión me citaron los sacerdotes de Sogamoso y me dijeron: ¡Hala, José R., te estás volviendo evangélico! Tú estás predicando algo un angelismo que no se puede practicar. Dije: no, estamos predicando el Evangelio de Jesucristo el Señor. Lo curioso es que como a los 3 o 4 meses, todos los sacerdotes de Sogamoso nos reuníamos todos los jueves para hacer grupo de oración con ellos. Así empezó en Sogamoso y en Duitama la renovación en el Espíritu Santo. Alabado seas mi Señor, alabado sea mi Señor, cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico. Al impulso del Espíritu de Dios empezamos a trabajar. Trabajamos en nuestra diócesis, en varias parroquias. Trabajamos en la diócesis de Bucaramanga, de San Gil, de Cúcuta, de Villavicencio, de Yopal, etc. Y al impulso también del Espíritu de Dios fuimos participando en congresos, en seminarios, en Panamá, en Ecuador, en Venezuela. Allá fuimos llevando la palabra del Señor. Solamente Dios sabe lo que se hizo solamente por Él y para Él la gloria. Soy absolutamente convencido de que no soy sino simplemente un instrumento en las manos de Dios, nada más. El que hace la obra es el Señor. Ha habido miles de conversiones. Muchísima gente que está ahora predicando la palabra de Dios como los laicos. Pero de todas maneras, alabo y bendigo al Señor porque es su obra. Yo, a veces instrumento inútil y de pronto que pongo obstáculos a la obra del Espíritu de Dios. Pero sí, estoy agradecidísimo con el Señor porque
tanta gente, miles y miles de personas, creen en Dios a través de nosotros. Se acercan a Dios a través de nosotros. Vamos celebrando la Eucaristía de sanación por los enfermos y se llena la catedral de Duitama como se llenaba la catedral de Sogamoso. Es el Señor quien está haciendo su obra. Al fin estamos tratando de volver al tiempo de los primeros apóstoles, cuando guiados por el Espíritu de Dios, la iglesia iba creciendo, se fortalecía y se multiplicaba por todas partes. Una de las acciones bellísimas que actúa el Espíritu Santo en la iglesia es la oración. Y la renovación carismática se fundamenta básicamente en la oración, que es un diálogo del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Por eso, los grupos de oración son la escuela maravillosa en donde la persona empieza a encontrar a Dios, a comunicarse con Él, a escuchar su palabra, meditar su palabra y empezar a cambiar de vida. Esa es fundamentalmente una de las gracias especiales que Dios ha hecho a esta bendita renovación. Fuera de eso, a la medida que la gente va aumentando, se hace absolutamente indispensable la formación de líderes, la formación de servidores o coordinadores para que atiendan permanentemente a los grupos de oración. Entonces, el Señor nos ha regalado muchas personas que tienen ese don y esa fidelidad de llevar el Evangelio a otras personas mediante los grupos de oración. A esas personas permanentemente les estamos dando formación, reuniéndolos todos los viernes de las 5:30 a las 7:30 de la noche. Y en la medida que van creciendo los grupos, van surgiendo también otros carismas, los carismas de servicio, de evangelización, de catequesis para los niños, catequesis para adultos, y también el carisma que tienen algunas personas de dedicar su vida a ese ministerio sublime, de ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. A ellos les damos también permanente formación, reuniéndolos todos los lunes de las 4:30 a las 5:30 de la tarde. Bueno, así va creciendo la renovación cada día más y más. Fuera de eso, damos seminarios, cursos, congresos, etcétera, para que la evangelización vaya creciendo cada día más y más con base en la oración, porque entendemos que la palabra de Dios ni se recibe adecuadamente, ni se acoge, ni da su fruto, sino es mediante la oración. De ahí la importancia trascendental que tienen los grupos de oración. Y decir que tenemos en Duitama aproximadamente unos 120 grupos de oración significa que se están formando 120 comunidades cristianas que a su vez van llevando el mensaje de salvación a otras personas para que se vaya incrementando el reino de Dios. Alabado seas mi Señor, alabado sea mi Señor, cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura. El Señor nos ha regalado también una gracia muy especial, y es la Eucaristía por los enfermos. Miles y miles de personas todos los miércoles se congregan en la Catedral de Duitama para participar en la Santísima Eucaristía, oír la palabra del Señor, recibir el sacramento de la reconciliación y recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Solamente Dios sabe cuántas sanaciones del espíritu y del cuerpo se realizan en esta Santísima Eucaristía. También es una bendición del Señor el poder tener un número suficiente de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que llevan aproximadamente unas 80 a 100 comuniones por semana a los enfermos. Para apoyar también e incrementar la obra de la evangelización, tenemos un programa radial de media hora por la voz de los libertadores que tiene una gran sintonía. Gracias también a la colaboración del hermano Clemente J. Rodríguez y de su esposa. Ese programa va llegando
a muchas partes. Llevamos ya varios años trabajando dentro de este programa. Afortunadamente, con las bendiciones de Dios nuestro Señor, podemos también realizar todos los años en el mes de septiembre, en una fecha aproximada al 8 de septiembre, fiesta del nacimiento de la Virgen María, una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Son aproximadamente unas 1.600 personas que vamos cada año a visitar a la Virgen para implorar a través de su intercesión por nuestras familias, por la sociedad y por la paz de Colombia. Jesús en el misterio del más humilde amor, consuela en su destierro al hombre pecador, le colma de... La obra de la evangelización necesariamente tiene que también concluir con un servicio de caridad al prójimo. Por eso, afortunadamente, tenemos la oportunidad de ayudar a 5 seminaristas en su formación con una ayuda económica. Fuera de eso, distribuimos alrededor de más de 1.000 paquetes para estudiantes pobres al iniciar cada año. Distribuimos más de 700 mercados en diciembre para la gente, para familias pobres. Y distribuimos también cerca de 500 regalos para los niños de Navidad. Además de eso, tenemos un servicio de droguería y de ropería para la gente pobre. Y complementando esto, tenemos un servicio también de panadería y de soya para poder colaborar con nuestros hermanos los pobres. Esas son, entre otras cosas, algunas de las realizaciones que hemos podido hacer como renovación carismática, por lo cual estamos agradecidos con Dios y con tantas personas que nos colaboran. Por ejemplo, con los almuerzos de lunes a viernes para 150 personas. Gracias a muchas personas, entre otras a los doctores Gonzalo Guarín, Alejandro Blanco, Carlos Pulido, Luis Limas, etc. Muchas personas con su colaboración en especie o en efectivo tienen la gracia de Dios de poder dar alimento y almuerzo a 150 personas diarias. Ellos serán su mejor recompensa. Yo contesté, si quiero vino amado, tú ves a Dios, celebra su esplendor, mas sabes tú del Dios sacramental. No ha sido fácil la vida porque no es tan fácil seguir a Jesucristo. Seguir a Cristo en medio de las contradicciones, incomprensiones, luchas, enfermedades, decepciones, etc. Pero eso es parte de nuestra vida. Me siento tan feliz de ser sacerdote. Bendigo a Dios por el don de mi sacerdocio. El Señor me ha colocado en muchos sitios. Últimamente me llevó a la Vicaría General de la diócesis y hemos trabajado en lo que ha estado a nuestro alcance para ensanchar siempre el reino de Dios nuestro Señor, trabajando desinteresadamente por el Señor, sin esperar de los demás lo que no nos pueden dar, esperando solamente la recompensa que nos viene de parte de Dios nuestro Señor. Y doy gracias a Dios también por el don de mi vida y de mi salud, porque a los 85 años y poder tener lucidez y al parecer no ser carga para nadie y seguir trabajando por ensanchar el reino de Dios nuestro Señor es una inmensa bendición de Dios nuestro Señor. Logramos también con la ayuda de Dios organizar aquí en Ciudad Betel este barrio. Este lo iniciamos nosotros, lo concluimos también y luego construimos una capilla muy hermosa que ahora
vamos a mostrársela a ustedes. Y oí decir, aunque nube un día, oh alma fiel, si pudiera saber. Qué hermosa es la vida como un don de Dios nuestro Señor. Y más hermosa la vida cuando el Señor nos llama para dedicársela a Él, para buscar ante todo el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Qué hermoso es vivir para servirle a Dios y servirlo a Él en la persona de nuestros hermanos. Creo que ese ha sido como lo fundamental de toda mi vida. Desde que el Señor desde niño me llamó, ese ha sido el objeto fundamental de mi vida. Servirle a Él y servir a mis hermanos. Naturalmente, con todas las fallas y deficiencias que puedo tener y he tenido como ser humano. Pero a pesar de todo, Dios, conociendo mi pasado, mi presente y mi futuro, así me eligió y nunca se arrepiente de haberme elegido. Por eso doy gracias a Dios por el don de mi vida y especialmente por el don de mi sacerdocio y por esta bendita renovación en el Espíritu Santo que el Señor nos ha permitido trabajar en ella. Mi gratitud a Dios nuestro Señor por el don de mi vida y por el don de mi sacerdocio. Mi gratitud también con mis superiores, los señores obispos. Monseñor Crisanto Luque, que me ordenó sacerdote. Con Monseñor José Joaquín Flores, que confió en mí y me nombró su canciller. Con Monseñor Julio Franco Arango, que fue un amigo estupendo nuestro y defensor de la renovación. Con Monseñor Jesús María Coronado, que confió también en nosotros, y especialmente con Monseñor Carlos Prada San Miguel, que en su bondad y sin méritos de mi parte me escogió para ser su vicario general. Y después tuvo ese detalle inmerecido para mí de conseguir de la Santa Sede el título de protonotario apostólico supernumerario. Por eso les quedo infinitamente agradecido. Lo mismo a mis hermanos sacerdotes que me han favorecido con su afecto, que han orado por mí, que me han utilizado, que me han corregido. Dios les recompense a ellos también. Por eso qué hermoso decir que ahora que para Dios el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero informar que he tenido en la renovación carismática y en los hermanos que la profesan una verdadera familia. En ellos he encontrado afecto, estímulo, gratitud y como bendición de Dios el trabajo de ellos, porque al fin y al cabo son ellos los que trabajan. Ellos trabajan, yo gano las indulgencias. Dios los bendiga a todos ellos, especialmente a los que están más cercanos colaborando conmigo en esta renovación. Que Dios los siga ayudando, los siga bendiciendo y protegiendo. También quiero expresar mi gratitud para con el Señor Luis Antonio Corredor, que ha confiado en nosotros y nos ha permitido la catedral para las solemnidades de Pentecostés y para la misa de los enfermos todos los miércoles. Dios la recompense. Quiero también agradecer al Padre Abraham Castiblanco la colaboración que nos presta todos los miércoles administrando el sacramento de la reconciliación y celebrando la Santa Misa. Al Padre Ángel, que nos ha colaborado mucho, al Padre Juan Camilo, en fin, a todas las personas que en una u otra forma nos estimulan con sus oraciones, con su ejemplo y con su buena voluntad. Y a un grupo muy especial de señoras que siempre han estado pendientes de nosotros para acompañarnos con su afecto, con sus servicios. Y a ti, Edgar, Dios te recompense por el trabajo que estás realizando. Muy amable. Dios ha querido también favorecerme con la amistad con el autor Gonzalo Guarín, que ha sido una persona extraordinaria, ha sido como un hermano mío, un amigo incomparable que siempre se ha preocupado por mi salud. Gracias a Dios y a Él estamos aquí.
Lo mismo pues a médicos, amigos que nos han ayudado y favorecido. Dios les recompense su buena voluntad. Ustedes saben que lo que hacen por mí, lo hacen por el reino de Dios nuestro Señor. Dios les pague. Muchas gracias. Estamos aquí en la capilla de Ciudad Betel, terminando este documental. Y lo terminamos aquí justamente cerca al Sagrario, en donde está el amigo que nunca nos falla y que ha sido el que ha dirigido nuestras vidas y el que es el que promueve permanentemente nuestra permanente renovación. Gracias al Señor que está con nosotros. Qué dicha tener un amigo como Él tan cerca de nosotros, que siempre nos comprende, que siempre nos ama, que siempre nos perdona y que siempre nos socorre. A Él, una vez más, nuestra solemne acción de gracias. Y gracias también a todas las personas que nos han colaborado para la construcción de esta capilla y la dotación de esta capilla, que con razón se llama Betel, o sea, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Por eso, estas puertas se abren para todas las personas que quieran beneficiarse de los servicios de pastoral de nuestra parte, y que Dios siempre nos siga acompañando y bendiciendo. La gratitud para quienes nos han colaborado también en la construcción, en la dotación de esta capilla. Dios les recompense. Es una gran satisfacción el poder llegar a los 85 años de vida y 59 años de sacerdocio. Es una enorme bendición de Dios nuestro Señor. Por eso, al autor de todo bien, de quien procede todo en perfecto, nuestra acción de gracias y nuestra alabanza y nuestra gratitud por siempre. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado sea mi Señor, cantando